¿Alguna vez has sentido que Dios está hablando, pero nadie más escucha? Así era con Isaías. Caminaba entre reyes, pero su alma ardía como la de un profeta, rodeado de lujo, política y rituales vacíos. Isaías veía algo que los demás no veían. El pecado corroía al pueblo por dentro. Los sacrificios eran abundantes, pero la justicia había desaparecido de las calles de Jerusalén. Era el año en que murió el rey Usías. El pueblo estaba confundido. El liderazgo político parecía tambalear. Fue entonces cuando Isaías tuvo la visión que cambiaría todo. No escuchó un rumor, no leyó un manuscrito. Vio al Señor. El trono no estaba vacío. Dios aún reinaba. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de su manto llenaban el templo. Isaías 6:1. El templo tembló. Los serafines gritaban, «Santo, santo, santo». Y Isaías, ante la gloria divina, cayó rendido. No dijo, «Soy bueno». Dijo, «Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros». Isaías 6:5. Allí entendió que antes de anunciar la salvación necesitaba ser purificado. Y lo fue. Una brasa viva tocó sus labios. Fue como si Dios le dijera, «No hablarás con tu fuerza, hablarás con la mía». Isaías fue llamado no para agradar, sino para confrontar, para anunciar un Mesías y también el juicio. En medio de la corrupción, profetizó esperanza. En medio de la idolatría, reveló a un siervo sufriente. Pero en ese primer encuentro con Dios, lo que más marcó a Isaías no fue la misión, fue la santidad, y tal vez eso es lo que falta hoy. Vives rodeado de voces, todos opinan, todos juzgan, pero ¿cuántos todavía ven el trono alto y sublime? Isaías nos recuerda, Dios aún habla, pero solo oye quien se calla. ¿Te has callado hoy? El corazón de Isaías ardía con la misión, pero su tarea era ingrata, predicar a un pueblo que no quería escuchar. Después de la visión en el templo, Dios no le prometió aplausos. Por el contrario, el Señor dijo algo que él haría a cualquiera, «Ve y di a este pueblo». Oíd, oíd, y no entendáis, ved, ved, pero no percibáis. Isaías 6:9. La misión de Isaías era plantar semillas, sabiendo que el suelo estaba endurecido. Sus palabras serían como truenos en medio de la sordera espiritual. Y eso duele. ¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien que simplemente se niega a cambiar? Isaías sentía ese peso todos los días. Hablaba de justicia a los reyes, y ellos lo ignoraban. Denunciaba la opresión contra los pobres, y la élite cerraba los oídos. Clamaba por arrepentimiento y recibía desprecio, pero no retrocedía, porque Isaías entendió, el profeta no vive para agradar, vive para obedecer. A pesar del rechazo, continuaba. Con lágrimas en los ojos, anunciaba tanto la caída como la promesa. Porque en medio de las ruinas, Dios todavía preparaba algo grandioso. Y Isaías vio, sí, vio el futuro. Profetizó que nacería un niño, que habría un descendiente de David que traería luz, un Mesías, un rey diferente, un Dios con nosotros. Pero antes del nacimiento vendría el juicio. La tierra sería devastada, Asiria invadiría, Babilonia se levantaría, el templo sería tocado, y todo lo que era orgullo caería por tierra. Isaías hablaba con pasión, no era frialdad, era amor. Vio lo que Dios veía, un pueblo que se alejaba de su Creador, pero que aún podía volver. Y aquí está el punto. Isaías no solo habla del pasado, habla conmigo y contigo. ¿Cuántas veces Dios también habla y tú no escuchas? ¿Cuántas veces Él muestra, pero tú apartas la mirada? Isaías grita en nuestros días, como gritó en los palacios de Judá: dejen de fingir, paren con los rituales vacíos, laven sus manos, practiquen el bien, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. El problema nunca fue que Dios dejara de hablar. El problema
Es cuando el corazón se endurece. La ciudad de Jerusalén aún estaba de pie, pero por dentro ya se estaba derrumbando. El pueblo decía: somos el pueblo de Dios, nada nos pasará. Pero Isaías veía la verdad. El pecado había tomado el trono del corazón. Las fiestas seguían, los sacrificios no cesaban, pero la injusticia corría libre en los mercados, en los tribunales, en las casas. Los ricos explotaban a los pobres. Los líderes pensaban solo en sí mismos, y las mujeres más influyentes caminaban con collares de vanidad, mientras los niños dormían con hambre en los callejones. Isaías, movido por el Espíritu, denuncia esta hipocresía con palabras que aún nos estremecen. Ay de los que llaman malo al bien y al bien malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad, que hacen lo amargo dulce y lo dulce amargo. Isaías 5:20. No gritaba con odio, sino con el corazón roto. Isaías veía la distorsión de la verdad. Veía la ciudad que Dios amaba volverse un pozo de arrogancia, y sabía, esto no quedaría impune. Fue entonces cuando comenzó a anunciar un tiempo sombrío, un día que vendría como fuego consumidor, un juicio que no respetaría títulos, apariencias o riqueza, y nadie lo creía. Se burlaban, decían: profeta exagerado. Las cosas siempre fueron así, pero Isaías tenía convicción. Cuando la palabra viene de Dios, no vuelve vacía, y lo que él profetizó se cumpliría con precisión asombrosa. A pesar de todo, en medio de la advertencia, Isaías sembraba esperanza. Como quien extiende la mano a un náufrago, decía: venid pues, y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Isaías 1:18. Esta es la belleza de Isaías. No fue solo boca de juicio, fue también puerta de misericordia. Porque Dios, a pesar de estar airado con el pecado, aún desea restaurar. Quizás esta palabra sea para ti. Quizás Dios esté diciendo: deja de llamar normal a lo que destruye tu alma. Vuelve, aún hay tiempo, yo aún estoy aquí. Isaías predicó con lágrimas lo que muchos ignoraron con risas. Pero el día llegó, y ese día, solo los que escucharon antes pudieron esconderse en la roca. Y esa roca tiene un nombre: Mesías. Un día, en medio de sus oraciones, Isaías vio algo que ningún otro profeta había visto con tanta claridad. Vio al Mesías, pero no al Mesías guerrero que muchos esperaban. No un rey con espada de hierro, caballo blanco y gritos de victoria. Isaías vio a un niño frágil, nacido no en un palacio sino en simplicidad, y aún así, un niño que cargaba los nombres de Dios, y profetizó con valentía: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Quienes oían esto no lo comprendían. ¿Cómo un niño sería Dios fuerte? ¿Cómo alguien tan pequeño podría ser llamado Padre de la eternidad? Pero Isaías no vacilaba. Sabía que Dios estaba escribiendo una historia mucho más grande que la lógica humana. Y cuanto más el profeta se sumergía en las visiones, más clara se volvía la figura del siervo sufriente. Isaías vio que este Mesías no solo nacería, sino que sufriría. Sería rechazado, maltratado, despreciado, pero por ese sufrimiento vendría la sanación, la redención, el perdón. En sus palabras inspiradas, Isaías reveló: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos curados. Isaías 53:5. Eso no tenía sentido en la época. ¿Un Salvador que sería molido? ¿Un rey que sufriría en silencio? Pero Isaías estaba viendo el Calvario, siglos antes de que la cruz fuera levantada. Vio la sangre, vio el rechazo, vio la redención.
¿Puedes imaginar el peso de esto? Hablar de un Mesías que salvaría, pero que primero sería rechazado por su propio pueblo. Eso requería coraje, fe, sumisión total al Espíritu. Pero Isaías no predicaba para ser entendido, predicaba para obedecer. Y hoy, mirando hacia atrás, vemos, todo lo que él dijo se cumplió en Jesús, y esto nos enseña algo precioso, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando parece locura, la palabra de Dios nunca falla. Isaías fue llamado loco, exagerado, radical, pero él era solo un hombre que se atrevió a confiar en la voz del cielo. ¿Y tú? Si Dios te mostrara algo que nadie entiende, ¿tendrías el valor de hablar? Había algo en el corazón de Isaías que los siglos no lograron borrar, un clamor por arrepentimiento. Sabía que el juicio era real, pero también sabía que Dios es misericordioso hasta el último segundo. Por eso, en medio de las advertencias, seguía abriendo puertas. Decía, «Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca». Isaías 55:6. Isaías sabía que el tiempo de la gracia no sería eterno. Había un límite, una frontera entre la paciencia divina y la justicia que llegaría como tormenta. Pero aún así Dios decía, «Vuelve, aún hay tiempo». Y entonces Isaías comienza a dibujar algo que brilla como oro en medio de la ruina del pecado. Un reino de paz, un futuro restaurado, un nuevo pacto. Profetiza que un día los espinos darían lugar al ciprés, que en lugar de cenizas habría corona, que en lugar del espíritu angustiado vendría el manto de alabanza. Y dice, en lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la zarza crecerá la mirra. Esto será para el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca se apagará. Isaías 55:13. Este es el corazón del libro de Isaías, una tensión entre justicia y misericordia, entre castigo y restauración, entre juicio y promesa. El Mesías sufriría, pero también reinaría. Israel sería herido, pero también sanado. La tierra sería sacudida. Pero al final, un cielo nuevo y una tierra nueva surgirían. Y esto apunta directamente a lo que vivimos hoy. ¿Sientes que la tierra está temblando? ¿Que el mundo se ha vuelto cenizas? Isaías te recuerda, Dios aún está escribiendo la última página. La cruz fue la primera parte de la promesa. La vuelta de Jesús será el cumplimiento final. Entre una y otra, estamos en el tiempo de la elección. Y la pregunta que queda es, ¿seguirás confiando en las estructuras humanas o te esconderás en el Mesías antes de que llegue el día? Isaías gritó en el desierto del alma de Israel, y hoy su voz aún resuena para mí y para ti.